Bueno, está en progreso la grabación. Entonces, decíamos, la chi cuadrado es una distribución de probabilidad que tiene varias aplicaciones en el análisis estadístico. Su origen viene de la Z, llegó ahí, pero esa distribución de probabilidad pertenece o forma parte del conjunto de pruebas de hipótesis que se usan en lo que se llama estadística no paramétrica. Alguien dirá, ¿qué es la estadística no paramétrica? La estadística se dice que es no paramétrica cuando se desconoce la distribución teórica de probabilidad a que pertenece o a que corresponden los datos. Entonces, por lo general eso se usa en análisis cualitativos. Entonces, hay muchas pruebas no paramétricas que son las que se usan para hacer esos análisis cualitativos. No maneja muchos datos, pero sí requieren de una prueba de hipótesis y uno desconoce un poco a qué distribución de probabilidad puedo aplicar o corresponden los datos. Entonces ahí va a ser la estadística no paramétrica, porque no responde a lo que es como la T-de-Student, ni la Z, ni nada de eso, ni la F, no, la distribución de probabilidad que corresponde a esos datos realmente no se conoce. Entonces ahí se usa lo que se llama estadística no paramétrica. Bien, y ahí dentro de esas pruebas que se usan, en parte está la chi cuadrado. La chi cuadrado requiere que se conozca bien lo que son grados de libertad. Entonces, aquí está el concepto, que el otro día lo vimos ya en otras pruebas, porque eso se requiere tanto en la T-de-Student como en las F. Se requiere manejo de los grados de libertad en la T-de-Student y en la F, los grados de libertad, pero hay en otro caso que se calculan diferentes, pues vamos a ver más para adelante. Pero en la T-de-Student y en la F, en la prueba F, que son para hacer promedios y de varianza respectivamente, los grados de libertad se calculan como n-1. Eso es en la T-de-Student. En la chi cuadrado, los grados de libertad se calculan si tengo una tabla de muchas filas, entonces eso es igual al número de filas, voy a ponerlo así mismo, al número de filas menos 1. Así se calcula, pero lo vamos a ver con ejemplo ahora. Eso es en la chi cuadrado. Siempre tiene que conocer el alfa con el cual vaya a ser la prueba de hipótesis. Toda prueba de hipótesis tiene un nivel de significancia que se requiere para hacerlo. Entonces, si fuera en una tabla, hay otra, no solamente en fila, hay en tablas donde usted tiene una variable aquí está una variable en la columna y otra variable en la fila. Entonces usted tiene una tabla de contingencia, así se llama. Pues en ese caso los grados de libertad, pero lo van a ver, no tiene que coger prisa ahora. Los grados de libertad para poder entrar a la tabla chi cuadrado se calcula como el producto del número de filas menos 1, pero lo vamos a ver en cada, hay varios ejercicios de cada uno, yo lo hice. Si no termino hoy, termino otro día, pero sí está hecho. Menos 1 multiplicada por el número de columna, el número de columna, lo voy a poner con una C, menos 1 también. Así se obtiene los grados de libertad cuando tenemos los datos en una tabla. Vamos a ver para qué se usa cada uno. Bueno, vamos a suponer que 2 o 3 entendieron esa parte. Pero eso es teoría chi cuadrado. Ahora vamos a verlo por partes. Vamos a ver la aplicación. La primera aplicación que vamos a ver es cuando queremos
determinar si existe diferencia estadísticamente significativa entre la varianza muestral y la varianza de la población. La varianza de la población, la varianza y la de la población, esa se representa por este símbolo. Déjenme pues, lo tengo aquí, espérese. Todo aquí. Vamos a poner el símbolo de la varianza de la población y le pongo un dosito y ahí tiene un cerito también. El cerito va como subíndice, lo voy a poner aquí, se le da aquí, y el 2 va al cuadrado, va a subir como exponente, entonces véalo ahí, que eso que está ahí es eso mismo que yo puse ahí. Ese es el símbolo, el que no quiere usar símbolo usa otra cosa, pero bueno, esos son los símbolos que se usan. Mire, eso va ahí abajo. Y esto que está aquí, va aquí. Y eso es n-1 que la muestra. Entonces, como les dije, esa aplicación del H cuadrado tiene como finalidad determinar si la diferencia que existe entre la varianza de la muestra y la de la población es significativa. Es decir, yo no puedo considerar que la varianza es igual. Por supuesto, eso requiere dos cosas. O tiene que conocer la varianza de la población de antemano, que eso lo pudo haber hecho por un censo que ya se hizo o por otro análisis estadístico que se hizo, que es representativo de la población, que tenemos eso. Entonces, de esa manera, sí, ya estamos grabando. De esa manera, yo tengo la varianza de población. Pero otras veces se establece el valor de la varianza que se permite. Es decir, que si la varianza de la muestra me supera tal valor, entonces ya en ese caso entendemos que la muestra no explica lo que se tiene como expectativa. Porque esos indicadores de la población como la MIU, la varianza de la población y cualquier otra cosa, la P se puede establecer. O sea, alguien dice, yo no puedo aguantar, pues hacer mi proyecto si el valor de la muestra me supera tal. De ahí para allá no puedo. Entonces, en ese caso, el valor de la población está reemplazándose por ese valor que se estableció. Y así se hace eso. Bueno, entonces, ¿cómo se trabaja eso? Vamos para allá. Aquí tenemos un ejercicio. Nos dice que la H0 es la hipótesis que nos dice que la varianza muestral es igual a la poblacional. Eso nos está diciendo la H0. En ese caso, la prueba es bilateral. No, nos dice también que la H1, que se llama hipótesis alterna, dice que las dos varianzas son diferentes. Bueno, cuando dice que es diferente, es probable que la varianza de la población sea más chiquita o que o sea más grande. Pues la palabra diferente no importa. Usted importa que sea más chiquito o más grande, son diferentes. Pero la diferencia no necesariamente es significativa. Entonces se acepta. Yo creo que le dije un día que si ustedes le cogen un hombre de 50 años y uno de 52, entre esos dos hombres hay una diferencia. Pero también si usted tiene un niño de 10 años y un niño de 12 años, también hay diferencia entre los dos. Ah, pero espérate una cosa, en ambos casos la diferencia es 2 años. Sí, pero no necesariamente esos 2 años son iguales. Entonces, ¿qué hacíamos aquí? Bueno, mira, la diferencia entre estos dos valores es 2 años, pero en esto también. Sí, pero esos dos no son iguales. O sea, estos 2 años no son iguales a estos dos, aunque valen 2 matemáticamente.
Entonces, en estadística, como yo no me sé eso, pues yo no lo puedo decir con los ojos de la cara, yo no me sé si estos dos valores son iguales, entonces yo lo someto a una prueba de hipótesis para determinar si ese 2, o sea, esa diferencia entre 50 y 52 es significativa estadísticamente. Y si lo hago aquí también, entonces yo determino si esos 2 años, esa diferencia de 2 años es significativa entre este 10 y en ese 12. Este 2 no es igual que ese. Son 2 años los dos, no son iguales. Y te digo hoy porque, bueno, porque entre un niño de 10 años y uno de 12 años, esos 2 años, es verdad que hacen diferencia. Pero entre un hombre de 52 y un hombre de 50, de esos 2 años, eso es verdad. La mujer que tenga un hombre de 52 años, le descubre un error en el acta de nacimiento y lo que tiene 50 y el efecto es el mismo. Eso no se. Pero si a un niño que tenía 10 años, cuando van al acta de nacimiento original, dice que no, que son 12, entonces esos 2 años sí se notan. Dice, tú eres viejito, ahora tienes con 10 años, como que no es correcto, que son 12. Pero eso tiene que verlo el estadístico crítico también, porque el estadístico numérico, aunque solo eres número, ese no medita esas cosas. Bien, entonces tenemos nuestra prueba de hipótesis, ¿cómo se plantea? Entonces, ok, pues aquí tenemos un resultado. Vamos a enseñarles aquí, vamos a ver el ejercicio como está de cero. Dice aquí, dice que en el ejemplo, miren, estoy en mi ejemplo aquí. Dice que una empresa requiere determinar si existe diferencia estadísticamente significativa entre la varianza, ese de la población, entre la varianza 59.72 del tiempo de servicio. Es decir, se midió el tiempo de servicio y se le calculó la varianza de todos los empleados. Entonces, ahí es de todo, ese es el número, de la población completa. Sin embargo, se tomó una muestra también, que está aquí abajo, y la varianza de la muestra dio 74, de los mismos años de servicio. Esa muestra fue de 26 empleados. Fueron seleccionados aleatoriamente. Casi siempre que usted trabaje con muestras, ese término aleatoriamente debe estar presente. Porque las muestras en estadística, para que haya el mínimo vicio posible, deben ser tomadas aleatoriamente. Por supuesto, hay personas, de mala suerte, que toman varias muestras aleatoriamente y siempre le salen entre los grupos extremos. No le salen distribuidas así en todos los subcomponentes de la población. Pero ya ese es un problema de suerte. Pues, ¿cómo planteamos eso? Lo primero que se hizo fue que se fue a la tabla chi cuadrado. Eso es lo que dice ahí. Entonces, en la tabla chi cuadrado se consiguió que el valor, mírenlo ahí, para n-1 y alfa 0.05. El valor que aparece en la tabla chi cuadrado es ese que está ahí. 0. A ver si lo puedo marcar con el lápiz. Digo 37.7. Eso es en la tabla chi cuadrado que apareció ese número. Bueno, pues entonces ahora vamos a calcular con esta fórmula, con la que vimos arriba, que dice n-1. Esa es la fórmula que vieron allá antes, ¿verdad? Que no está aquí. n-1 por s cuadrado. Esa es la varianza muestral y eso se dividió entre la varianza de la población. Ese es el artículo cuadrado también. ¿Cómo se hizo eso? Eso se hizo de la siguiente manera.
Se restó 26 menos 1, mírenlo ahí. Eso se multiplicó por la varianza muestral, que es este, mírenlo ahí, mírenlo por aquí, mírenlo ahí. Y se dividió entre la varianza poblacional que está en la página anterior, pero así daba 59.72. Se calculó la chi cuadrado y eso dio 31.38. La conclusión está aquí. Dice que como la chi cuadrado de la tabla, chi cuadrado de la tabla es este. ¿Cuál es la de la tabla? El 37, ¿verdad? Este es el 37, entonces esto está al revés. Porque la chi cuadrado calculada es mayor. Mírenlo. No, ya está bien, mira bien. ¿Cómo que estamos? Si 37 es mayor que 31. Entonces, aquí tengo esto para revés. Porque la que es mayor es la de la tabla. Entonces, siempre que el valor de la tabla, este párrafo hay que arreglarlo, o sea, hacer la conclusión invertida, es que se acepta la H0. Aquí no se rechaza. Me regalo yo aquí en el mío, corrijan allá. Entonces, le voy a decir por qué. Se acepta la H0. Eso quiere haber dicho que este valor está de este lado. Aquí va mayor. Vamos a buscar el simbolito aquí de mayor. Está por aquí en mi computadora. ¿Dónde está? Míralo ahí. Ahora sí. Entonces dice que como la chi cuadrado de la tabla, mírenlo ahí, que es la n-1 y alfa 0.05, ese es el que dio la tabla, que es el que está aquí, 37, es mayor que la chi cuadrado calculada, que es este que está aquí, entonces se acepta la H0, diciendo que la varianza del tiempo de servicio de los trabajadores en la empresa es igual, o sea, no tiene una diferencia, aquí te quito diferente y va a decir igual, porque eso es lo que quiere dejar dicho eso. O sea, cuando digo que es igual, le quiere dejar dicho que la diferencia que se observa entre las dos varianzas, entre este 74 y ese 59, no es significativa estadísticamente a un nivel de significación de 0.05. Eso es lo que le quiere haber dicho eso. Pues en ese caso se acepta la H0, porque el valor calculado es menor que el tabulado o viceversa, que el valor tabulado es mayor que el calculado. Así se hace. Eso se debe específicamente a que esa muestra es relativamente pequeña para hacer la prueba. Por eso, cuando multiplico, eso da un número menor que este que estaba calculado. Y así se hace la prueba chi cuadrado, pero eso es cuando queremos determinar si la diferencia que se observa entre la varianza muestral y la varianza de la población son estadísticamente iguales. Recuérdense que antes vimos, en el ejercicio de la F, fue para determinar si la varianza de dos poblaciones estudiada a través de dos muestras es estadísticamente significativa. Aquí era entre la población y la muestra. Entonces ahí se usa la chi cuadrada. Siempre tienen que tomar en cuenta la decisión en la hipótesis. Bueno, ahí hicimos ese primer caso. Vamos ahora a la segunda aplicación. Me imagino que corrigieron ya, ¿verdad? Porque quiero si cuando vez que me identifiquen un error ahí en algo, me lo hacen saber que mientras yo no sea perfecto, voy a tener ese lío. Vamos ahora a hacer la prueba de bondad de ajuste. Esa es otra prueba chi cuadrado. Así se llama test de bondad.
vamos a explicarle eso en la práctica, porque a mí me gusta que la gente sepa, y eso explícamelo en la calle. Vamos a poner lo siguiente. Por ejemplo, a ustedes ya le hemos dado varias pruebas, varias prácticas han hecho. Si yo cogiera esas prácticas de ustedes son 20 y pico de personas. Yo cojo la práctica de ustedes y los agrupo así, en la primera, Entonces, hay gente que ha tenido una calificación en su primera práctica, supongamos, de 60. Hay gente que quedó en ese rango. Hay otro grupo que está entre 60, vamos a poner aquí, y 70. Y hay un grupo. Hay otro grupo que está entre 70 y 80. Ahí hay otro grupo que tiene calificación en ese rango. Hay otro grupo que está entre 80 y 90, que hay otro grupo. Bueno, sí, eso es así, porque no le tengan miedo a estar en ningún grupo de eso, porque si todos ustedes fueran perfectos, fuera muy aburrido. Y hay otro grupo que está entre 90 y 100 en ese rango. Aunque no tengan 100, pero está cerquita ahí. Esa es la agrupación. Entonces vamos a poner aquí la frecuencia observada, la OI, así se llama. Entonces supongamos que aquí hay 3 personas, aquí hay 5, aquí hay 8, ya llevamos ahí 13, ¿verdad? 13. Vamos a poner que aquí hay 6. Y aquí, bueno, vamos a poner la diferencia, poner 8 más. Así están distribuidos ustedes. Supongamos que esa es la cantidad. ¿Cuánto suma eso? 8, 16, 24, 30. Ahí hay 30 personas. No son 30, pero este es casi hipotético. Esa es la primera práctica que se le dio, donde se quiso medir el rendimiento de ustedes hasta que se dio esa práctica. Entonces, supóngase que los coordinadores de allá, del ministerio, dijeran, mira, esa, como que la distribución no nos gusta. Eso tiene que ver, eso tiene que cambiar. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar el modelo de enseñanza. Entonces, si yo cambio el modelo, yo te voy a tener una expectativa, que a eso se le llaman frecuencias esperadas. Pues vamos a suponer que dentro de un tiempo, después que cambiamos la forma de darle la clase, en vez de hacer así de que fuera bajo taller, ahí cada quien haciendo ejercicio con la mano, se cambió la estrategia. Entonces ahora cuando cambiamos la estrategia, ahora se da cuenta que aquí quedó una persona, de estos 5 quedaron 4, estos 8 pasaron a ser 10 o 12, yo no sé. Estos 6 pasaron a ser 8. ¿Cuánto me suman esos? 5, 17, 25, pues este 8 pasó a ser 5, porque son los mismos 30. Pues ahora sumo 30 aquí también, porque son 30. Las 30 personas siguieron en ambos grupos. Si alguien se me hubiera salido, entonces había que sacarlo de los dos lados, porque tiene que cuadrar en ambos casos. Ahora nosotros queremos saber si esa distribución es igual que esa, la OI de la EI. Yo quiero saber si eso es verdad. Pues esa prueba se hace a través de una chi cuadrado. Vamos a ver el ejercicio abajo ahora. Entonces, esa prueba me dice si el cambio de estrategia que yo usé aportó a la variación en la distribución de los estudiantes de acuerdo a su nivel de calificación. Eso podemos verlo así. En algunos ejercicios también, hay libros, que esta columna se obtiene a través de un proceso de probabilidad, donde me va a decir cuánto quedan aquí, cuánto aquí, pero multiplicado por los 30. En otros hay ejercicios donde se dice, distribúyelo todo iguales.
que cada grupo, si hay 30, son 5 grupos, por lo de 6 cada uno y como quieran hacer. Entonces se determina eso. Pero en la práctica, por lo general, eso se usa para determinar efectos de estrategia. Por ejemplo, en asunto publicitario. Bueno, voy a poner publicitario, pero también voy a poner uno, qué sé yo, más práctico, de otras cosas. Bueno, supóngase que se mide el nivel de conocimiento de un producto. Y usted lo midió con una escala de 1 a 100 y quedaron distribuidos así. Eso fue en una primera etapa. Entonces dice, bueno, pero hay que hacer una campaña publicitaria para que el nivel de conocimiento cambie, porque así no me gusta. Hay demasiada gente que tiene un conocimiento muy bajo, pues vamos a ver si eso cambia. Entonces yo mantengo la misma estructura, la misma distribución. Ahora yo voy a someterme a una campaña publicitaria por diferentes medios. Ahora, cuando yo hice esa campaña, volví y medí el nivel de conocimiento de la gente. La gente vio la televisión más veces y bueno, y eso le cambió la mente. Fue ahora cuando hicimos la medida de nuevo, esta fue la distribución de la gente en términos de conocimiento del producto que yo estoy ofreciendo. Entonces yo quiero determinar si hubo diferencia estadísticamente entre esta distribución y esa. Si la diferencia es significativa, eso les quiere dejar dicho en la vida real que la campaña tuvo efecto positivo. Si se quedó igual, ella no tuvo efecto. O sea, el recurso consumido en la promoción no tuvo ningún impacto. Y eso es lo que hace. Si había esa brecha. Eso se hace, por ejemplo, en asuntos agrícolas. Se mide, por ejemplo, cuál es la producción de un producto agrícola sin fertilizante. Se miden de una forma. Eso lo hacen en psicología, lo hacen para probar los medicamentos. Se usan herramientas como esa. Pues aquí se hace la primera vez. Ahora le echamos un fertilizante a los cultivos. Entonces yo tengo aquí con la misma distribución, la misma cantidad de mata, lo podía hacer. Y ahora yo tengo una segunda cosa, pero después que metí el fertilizante aquí, entonces yo me voy a dar cuenta, y eso pues en animales también, que el echarle fertilizante o si fuera animales, alimento procesado, cambió la distribución en la producción de los elementos que participaron en ese proceso. Y eso yo lo puedo hacer con una prueba psicoanalítica. ¿Qué pasa? Siempre tengo que saber que la muestra tiene que ser suficiente, porque también si la muestra es muy pequeña, eso no da nada. Entonces ahí usted puede determinar si el agregarle el fertilizante a la producción, si cambió el efecto. O sea, crecieron más rápido las matas, produjeron más. Entonces, usted está midiendo. Entonces, si eso cambia, dentro de un tiempito, eso le va a decir, sí, mira, el echar fertilizante tuvo un efecto. A pesar que eso lo puede medir con otras pruebas también, porque si yo tengo la prueba de rendimiento, como son las de promedio, también yo puedo determinar si el promedio aumentó o disminuyó. Entonces yo puedo determinar si la diferencia entre el promedio de antes y el de ahora, si esa diferencia es estadísticamente significativa. Quiero dejarle expresado con eso. La persona que maneja así la estadística por dentro, tiene muchas donde puede hacer aplicaciones. Y eso lo puede hacer con las notas de los estudiantes, eso lo puede hacer con la conducta de la gente, eso lo puede hacer con el número de personas que conoce un producto o que la valora, que conoce una empresa, eso lo hacen a través de los estudios de imágenes, etc. De manera que puede hacer muchas cosas. Pero
tiene que ser una persona que maneje las teorías de todas esas teorías. Bueno, vamos a ver el ejercicio. Entonces, aquí tenemos el ejercicio abajo. Vamos a ver parecido a ese que está ahí. Vea la tablita que yo tengo aquí, para que vea cómo se hace eso. Ahí. Tenemos aquí cómo se hace eso. Leemos arriba. Dice que la OI representan la distribución de los visitadores al psicólogo por primera vez. Entonces, y contra el peso. Ustedes saben que la gente va al psicólogo. Piénselo en otra cosa. El ejercicio se refería a eso. La gente va al psicólogo y tiene un peso en kilos. Generalmente ese peso está dado en kilos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos fueron la primera vez, todos tuvieron esta distribución. La OI, eso se llama frecuencia observada. Mírenla ahí. Deja ponérsela de un color. Esas se llaman frecuencias observadas, por eso se llama OI. Y ¿cómo se llama? Y la EI es el psicólogo cuando ya fueron, le dijo, mire, aplíquense este tratamiento. Probablemente le dio algo que rebaje el peso. Mire, si usted se bebe eso, usted va a mejorar. Pues cuando fueron al psicólogo la segunda vez, el tiempo que él le dio con el tratamiento, entonces tuvimos esta columna que se llama frecuencias esperadas. Después de la E. Pues, ¿qué se hizo en el ejercicio? Voy a escribir la fórmula porque no se ve ahí. La fórmula dice que la chi cuadrado calculada, que la otra la busco en la tabla, la chi cuadrado calculada es igual, atiéndame a lo que voy a escribir aquí, a la OI, que son las frecuencias observadas, menos la EI, que son las frecuencias esperadas. La E, esa es la E, ¿verdad? Que me quedó feita, pero es una E. Eso va al cuadrado ahí. Eso va al cuadrado. Y eso que está al cuadrado se va a dividir de nuevo entre la EI. Me falta un símbolo ahí que no lo puedo. Va para allá ahora. Entre la EI, que es la misma, y aquí va la sumatoria. Aquí, sumatoria. Debe. Esa sumatoria me da la chi cuadrado calculado, esa fórmula. Estará por ahí atrás. Pues, ¿cómo la hicimos? Mire, lo primero que generamos la diferencia. Esa diferencia se elevaron al cuadrado. Mírenla ahí. Y luego, esta diferencia que están al cuadrado se dividieron de nuevo entre la columna E. Entonces, por eso usted ve que da 4, porque 16 entre 4. Punto 20, porque 1 entre 5. Punto 21,5, porque 1 entre 8. Y así sucesivamente. Y así se obtuvo esta columna que está aquí. Luego esa columna se sumó, pero esa suma es lo que va aquí. Eso es lo que va ahí igual, porque eso es lo único que se hace en la misma tabla. Entonces eso me dio la chi cuadrado calculada. Entonces, cuando yo tengo mi chi cuadrado, yo me fui a la tabla chi cuadrado. No sé si se recuerdan cómo se usa eso. Le explicamos un día, pero si quieren la usamos, la vemos de nuevo. Esta es la chi cuadrado en la tabla. La chi cuadrado se eleva y fácil, porque eso lo que tiene es una columna de grado de libertad y una fila, la columna matriz tiene los grados de libertad y el alfa, que siempre se lo van a dar. Entonces usted divide, se baja por la columna
de la significación y se va por la fila de los grados de libertad y el valor que te ahí, esa es la chi cuadrada. Ahora bien, ¿cómo tengo los grados de libertad? Eso es igual al número de fila menos 1. Usted ve que aquí queda 5. O porque eso es 6 filas menos 1. Tiene que decirlo. Bueno, así se calcula chi cuadrado. Entonces, observe que esos dos números, si lo comparo, si yo comparo la chi calculada contra la chi tabulada, la calculada es menor. Ah, pues mire, me está diciendo que la diferencia entre estas dos columnas, entre la chi cuadrado calculada y la chi cuadrado observada, esa diferencia no es significativa. ¿Qué le está diciendo eso? Que el tratamiento que le puso el psicólogo a las personas, a esas 46 personas, que no tuvo un efecto significativo para cambiarles el peso. O sea, se mantienen en su mismo rango de peso. Por supuesto, para cambiar un peso de una persona, vamos a poner de 50 kilos a 60 kilos. Entonces, así se usa, o es otra aplicación de la distribución de probabilidad chi cuadrada. Aquí están los resultados. Mírenlo ahí. Aquí está la explicación. Voy a limpiar la pantalla para que vean que se ve ahí. Entonces, ahí están todas las conclusiones de la chi cuadrado, cómo se aplica. La fórmula de la chi cuadrado debió estar, ahí no la puse ahí, pero se la escribí manual ahí, pero sí es importante que sepan que la chi cuadrado se calcula así, la calculada, la otra es buscar la tabla. La chi cuadrado calculada es igual a la, ¿cómo se dice? A la sumatoria, de la OI menos la EI al cuadrado sobre la EI. Así se calcula. Entonces, usted suma eso y eso es lo que le dio ese valor que está ahí. Entonces, ahí usted calcula la chi cuadrado calculada. Entonces, que esa chi cuadrado la compara con la chi cuadrado tabular. Y ya. Entonces, ahí usted lo que determina es eso. Como les digo, eso tiene muchas aplicaciones porque depende de que usted estudia. Por ejemplo, si usted quisiera ver la satisfacción de los clientes en una empresa, usted tiene los rangos de satisfacción. Entonces usted ve cómo se distribuyen sus clientes de acuerdo a su nivel de satisfacción. Luego, usted aquí, es decir, primero hizo un primer levantamiento y esos son la OI. Y después hizo un segundo levantamiento y tiene la EI. La EI. Pues ahora lo que usted va a hacer es que compara si esta forma de esta distribución es igual que esta. Si la distribución cambia, que la puedo determinar a través de la chi cuadrado, siempre que la chi cuadrado calculado, siempre que la chi cuadrado
calculado le dé mayor que la chi cuadrado, tabular. En este caso, si eso se da, eso quiere dejar dicho que hay diferencia entre estas dos distribuciones. Por supuesto, de la misma cantidad de elementos. Fíjate, porque eso yo estoy comparando el mismo grupo. Lo único que aquí están distribuidos de una manera y aquí de otra. Entonces, de esa manera es que se determina si, por ejemplo, si fuera el caso de la satisfacción de los clientes, entonces yo me doy cuenta, por ejemplo, usted midió aquí y dice, oye, mis clientes hay muchos clientes insatisfechos. Es decir, que aquí abajo, aquí en los primeros grupos, hay muchos clientes. Entonces, yo necesito cambiar eso, yo necesito aumentar este grupo para acá. Entonces, yo quiero hacer un proceso para que la satisfacción de los clientes cambie. Entonces, usted lo que hace es, por ejemplo, qué sé yo, le hace una promoción a los clientes, le facilita algo, le da mejor servicio. Pues en una segunda ocasión, usted lo que hizo aquí fue que midió de nuevo la satisfacción, puede ser por una encuesta o preferiblemente con encuesta. Pero a los mismos clientes, es decir, que si yo tomé aquí una muestra póngale de 40 clientes, a esos mismos 40 clientes es que yo vuelvo a preguntarle aquí. Entonces, esos mismos 40 van a tener otra distribución. Si se distribuyen diferentes, entonces quiere dejar dicho que la acción que yo use aquí, la estrategia que hice, el proceso que implementé, me cambió la distribución de los clientes de acuerdo a su nivel de satisfacción. Entonces, como les dije, eso también se usa en la educación para ver si el rendimiento de los estudiantes en este primer grupo, en la primera prueba, en la primera evaluación, cambia su distribución para esta segunda evaluación. Pero hay que hacer algo ahí para que eso pase. Porque si usted sigue haciendo lo mismo, es muy difícil que la cosa le cambie. Pero eso se puede hacer ahí. Y eso lo puede hacer en diferentes aplicaciones que usted quiera. Entonces, así se hace esa prueba de hipótesis. Bien, ¿qué más? Aquí ahí está todo, cómo se explica y todo, la aplicación y todo ahí. Bueno, mire la fórmula ahí abajo donde está solita. Entonces, la chi cuadrado tiene otras aplicaciones. Probablemente no podamos ver todo eso hoy porque ustedes saben, es complicado. La chi cuadrado, eso se lo voy a explicar. No, el ejercicio no lo voy a explicar. La chi cuadrado sirve también para determinar si hay relación entre dos o más variables. Lo vamos a poner más simple de dos. Por ejemplo, se sabe, eso ustedes los que hacen eso más que yo lo saben, existe una relación, por ejemplo, entre la gente que toma café, y lo que fuman. Existe relación entre eso. Mucha gente que toma café, fuma. La mayoría de la gente que no toma café, no fuma tampoco. Es lo mismo como el que es bebedor, muchas veces es fumador también. Entonces, esas son cosas que pueden hacer, pero bueno, debes saber más cosas que son más de calle que yo. Entonces, si existe relación en eso, eso se puede hacer con una prueba chi cuadrado para determinar si existe relación entre esta variable y esta. Eso se hace con el chi cuadrado. Es como si usted dijera, vamos a ver si existe relación entre el consumo energético y el consumo en videojuegos. Usted va a tener en la columna el consumo de energía y
el consumo de videojuegos, es decir, que tanto la gente usa. Pero acuérdense que la energía eléctrica se consume no solamente por videojuegos, pero es probable que la gente que consume videojuegos tiene un mayor consumo energético. Pues, y podía hacer eso. También eso lo podía hacer para determinar si existe una relación entre la edad de la esposa y la edad del esposo. Si hay relación en eso. ¿Y cómo yo veo eso? O usted hace una tabla cruzada de las edades del esposo contra la edad de la esposa. En esos casos puede usar los mismos rangos de edad. Entonces, de esa manera, usted va a determinar que existe una relación. Es decir, que los esposos jóvenes tienen mujeres jóvenes y los esposos viejos tienen mujeres viejas. Entonces, así. Entonces, si están regados así en donde quiera, entonces eso le dice que no, que cualquier hombre viejo tiene una mujer joven y cualquier mujer joven tiene un mayor viejo o viceversa. Entonces, ese tipo de análisis se hace con una prueba chi cuadrado también. O sea, la prueba chi cuadrado tiene diferentes aplicaciones, como les dije. Entonces por eso, la otra, le dije que lo vamos a dejar para la próxima vez. ¿Por qué no puedo yo ver esto? A ver. Entonces, la chi cuadrado se puede usar ahí. Voy a explicárselo. Aquí está el ejemplo. Entonces, observe que ahora la fórmula tiene una doble sumatoria. Entonces, fíjense que ahora el número de grados de libertad se calcula como el número de columnas menos 1 multiplicada por el número de filas menos 1. En el anterior era el número de filas menos 1 solamente. El ejercicio está aquí. En la primera tabla tenemos si existe relación estadísticamente significativa entre la asignatura de destreza, que es un ejercicio arbitrario, ¿verdad?, del padre y la asignatura de mayor destreza del hijo. El hijo que estudia, ¿verdad? Por ejemplo, los hijos míos, ellos tienen más destreza que en el área de matemática y de la computación. Ellos tienen más destreza en eso que en la historia y en la filosofía y esas cosas. Entonces, entre los hijos míos y nosotros sí hay una relación, porque las materias que a ellos les gustan, que a nosotros no hemos vivido, ellos también. Entonces, eso fue lo que se hizo aquí. Se cogió la materia del hijo y se puso la columna, y la materia del padre, y entonces se hizo esa tabla. ¿Cómo hicimos eso? Se le preguntó a cada padre cuál era las asignaturas que más le gustaban, la que tenía más destreza, y al hijo también. Entonces se cruzó la tabla cruzada. Eso se le llama una tabla de contingencia, y a eso se le llama las frecuencias observadas. Esa tabla se obtuvo, vamos a poner a través de una encuesta, de un levantamiento de datos. Pero esas son las frecuencias observadas. Entonces, aquí tenemos las esperadas, la EI. Eso hay que enseñárselo bien con la fórmula LAO ahí para que vean eso. Entonces, ¿cómo se obtuvo? Fíjense que este número suma lo mismo. Me la compartí. Yo creo que yo estaba viendo solo. Ahora sí. Observe que todos los números suman lo mismo. Pero lo ven ahí, suman lo mismo, y por la columna suman lo mismo. Entonces, y la fila, esta gran fila también. Esos dos totales son iguales. Entonces, ¿cómo se obtuvo cada valor de eso? ¿Cómo se obtuvo cada numerito de eso que está en por ciento, que tiene por ciento? Lo que se hizo fue
que, miren aquí la fórmula, con el negro. Entonces, lo que se hizo fue lo siguiente. Se multiplicó para tener este 19 que está aquí. Ese 19 lo tuvimos multiplicando, vamos para darle para atrás un poquito. Por eso tenemos que hacerlo nosotros, para que vean cómo se hace. Se obtuvo multiplicando este 107, el total de la fila, ese 107, vamos a poner el color ahí. Ese 107 por este 104 y se dividió entre 578. Así se obtuvo el primero. El segundo, este que está aquí, se obtuvo, vamos a ponerlo en azul ahora, multiplicando ese 104 por, como es el segundo que estoy haciendo, ese 104 por este 98 y se dividió de nuevo entre 578. Y así se hizo la tabla completa. Entonces, después que se hizo esa tabla completa, pero eso lo vamos a hacer nosotros, o sea, lo estoy dando la teoría. Y aquí se hizo el cálculo ya de la chi cuadrado, que es este 43 que está aquí. ¿Cómo se hizo? Se restó cada valor de la primera tabla, que se llama la frecuencia observada, menos el valor que está en la segunda tabla, que eran las frecuencias esperadas, y eso se elevó al cuadrado, y eso se dividió entre la frecuencia esperada, que es de la segunda tabla. Y si eso se llenó cada una, después luego esa tabla entera se sumó, y eso nos dio las chi cuadrado calculado. Entonces, aquí está el ejercicio planteado por los grados de libertad y toda su cosa. Se buscó el valor de la chi cuadrado en la tabla, que fue este que está aquí, 34, mírenlo ahí. Y se obtuvo, con esa fórmula que está ahí, que fue la que aplicamos con la tabla, nos dio este valor. Entonces, el valor calculado, que es 43, es mayor que el tablado. Entonces, eso nos dice que existe una relación. O sea, la idea es el conocimiento en ciencia del papá, o sea, la destreza con las diferentes ciencias del papá, no es independiente de la habilidad o la destreza en la ciencia de los hijos. No lo es. Entonces, así se hace esa prueba. Pero eso, para aprendérselo bien, hay que hacerlo. Entonces, vamos a tener que coger un rato para hacer eso paso por paso, para que ustedes entiendan bien lo que ahí se hizo. Y con eso cierro ese documento, pero voy a tener que volver a él en la próxima clase. Pero es para hacer el ejercicio de cero, porque eso es importante que ustedes lo sepan. Por ejemplo, ¿cuál es la relación que existe? Vamos a poner entre la salida del trabajo y la salida del trabajo, quiero dejar dicho, y el destino para donde coge, o sea, cuando usted sale del trabajo, para dónde va. Entonces, tenemos la tabla de hacia dónde, de dónde vino para llegar al trabajo y hacia dónde coge cuando sale. Entonces, yo puedo preguntarle a cada quien, ok, ¿de dónde usted viene? Yo vengo de mi casa, yo vengo de la universidad, yo vengo del play, yo vengo del club. Ok, y cuando se va, ¿para dónde coge? Bueno, yo cojo para mi casa, yo cojo para el play, yo cojo para la universidad. Entonces, yo puedo determinar si existe relación entre el origen y el destino de cada empleado. Dije un ejemplo arbitrario, pero sí, eso
podía hacer. Bien. Entonces, déjame ver qué hora es, que yo tengo que ir al médico ahora. Entonces, que inclusive estaba ya en la cita, pero me fui y le dije que volvía en un rato. Voy a quitar la grabación ya porque no voy a grabar más hoy. Y entonces voy a coger preguntas de ustedes. Voy para allá. Quité la grabación.